Bueno, creo que podemos empezar. Ya tenemos un buen número de participantes. Muy buenos días a todos. Yo soy Livia Ignacio. Yo soy la responsable de Bonsucro por la región sudamericana. Les doy la bienvenida a esa sesión de capacitación sobre cómo prevenir enfermedades, lesiones y muertes relacionadas con el calor en el sector de la caña de azúcar. Esa sesión es una alianza entre Bonsucro y nuestro socio La Isla Network, que está acá representada por Ilana Weiss, y también de los monopolios nórdicos de alcohol, Vinopolet, Systembolaget y Alcohol, representada acá hoy por Sasha Monique. Bueno, sabemos que el estrés por calor es una de las principales causas de lesiones y de problemas, enfermedades entre la fuerza laboral en el sector de la caña de azúcar, y basado en varias investigaciones de la Isla Network y de algunos socios de la industria por medio de la iniciativa Adelante. Como muchos de ustedes saben, la iniciativa Adelante es una plataforma fundada por Bonsucro, por la Isla Network y también por el Ingenio San Antonio, que tiene como objetivo reducir los efectos nocivos del estrés por calor por medio de la estandarización de las prácticas laborales de hidratación, de sombra, de descanso y también de saneamiento en esa producción de caña de azúcar. Así que con esa breve introducción paso la palabra a mi colega Ilana Weiss de la Isla Network para dar seguimiento a la capacitación y les deseo una excelente sesión. Muchísimas gracias. Ilana. Muchas gracias, Lidia, muy amable. Creo que vamos a aprovechar que está Sasha Monique en la llamada, que va a dar también unas palabras de bienvenida y hablar un poquito de la participación de Vinmonopoly. Un minuto. Sasha Monique. Hi, good afternoon, everyone. Sorry for not being fluent in Portuguese or Spanish. But just to give you a little bit of background, Vinmonopolet, the Norwegian wine and spirits monopoly, are sponsoring these trainings along with the other Nordic alcohol monopolies. As retailers of rums that I'm sure you all love as part of your industry as well, we have a responsibility to make sure that risks within our supply chain are addressed. And with the help of La Isla Network and Bonsucro, we have been able to address the importance of water, rest, shade, and sanitation in our supply chains. So I wish you all the best today, and I send regards also from the monopolies in Finland and in Sweden that are part sponsors, Systembolaget and Alko. And we hope that this is a session that helps us and all on the journey in ensuring good and decent working conditions in our supply chains and protecting human health. So may you have a good session, Ilana. Muchísimas gracias, Sasha Monique. Ok, ahora la parte divertida. A ver si logro compartir mi PowerPoint. ¿Alguien me pueden avisar si están viendo el PowerPoint? Sí, Ilana, todo bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ilana Weiss, pertenezco de la Isla Network, que es una red internacional interdisciplinaria que se dedica a salud ocupacional con un enfoque especial en estrés térmico y cómo proteger trabajadores en esos contextos. Tras los últimos 12 años hemos realizado investigaciones y la implementación de varias intervenciones en el sector cañero y más allá. Y bueno, el enfoque de esta charla de hoy, como dijo Livia, es para explicar qué es estrés térmico,
para enfrentarlo hay que entenderlo. También evaluar cuáles son los riesgos específicos a trabajadores manuales en caña. O sea, la descripción fisiológica también importante entender si queremos proteger a la salud de los trabajadores y, más importante, cómo prevenir los impactos de estrés térmico. Si han visto mis webinars en el pasado, va a ser muy parecido con unas actualizaciones, con las investigaciones y trabajo más recién que hemos realizado. Ok. Va avanzado el PowerPoint, ¿verdad? Nadie dice que no, entonces puede decir que sí. Bueno, ¿por qué es importante? El cambio climático está aquí. Les estoy hablando de Nueva York ahora, donde la calidad de aire es el peor en el mundo en este momento por fuegos del bosque en Canadá, que son un directo resultado del cambio climático. Este gráfico creo que muestra muy bonitamente los cambios, o sea, cómo se ha calentado el mundo, el promedio de un grado centígrado desde el año 1880. Pero mientras estaba como marcando, vale la pena también mencionar que no solamente el promedio del calor que está aumentando es importante, pero para nosotros que estamos trabajando con gente que trabaja en ambientes calientes afuera, más importante para la salud es que hay muchísimo más frecuencia de olas de calor, que son más extremos y duran más tiempo. Este es en todas partes del mundo. Creo que famosamente el verano del año pasado en Europa vimos que causó muchos problemas por las olas de calor de alta duración y de altas temperaturas, que causó muchos problemas de la salud y muchas muertes. Bueno, y los últimos 8 años han sido los 8 años más calientes en la historia recordada. Obviamente es un problema mundial, afecta industrias más allá que el azúcar, donde se encuentran gente trabajando en trabajos pesados afuera. Van a tener que enfrentar las cosas de estrés térmico. Bueno, y estamos viendo en otras ocupaciones también como entrega de paquetes, ahora que está subiendo la popularidad de pedir cosas por Amazon, por ejemplo, los que entregan esos paquetes están viendo muchos más golpes de calor y muertes en sus trabajadores. Entonces, imagínense que si es alguien que está manejando un camión, se están afectando tanto por el estrés, alguien que está haciendo un gran esfuerzo físico en esas mismas condiciones van a estar en mayor riesgo. En nuestro trabajo nos ha traído en todas partes del mundo, Centroamérica, Suramérica, Asia, África, Medio Oriente, y hemos visto cosas muy parecidas. O sea, donde haya gente trabajando afuera, en trabajos pesados, en calores altos, donde no hay protecciones laborales, hay altos porcentajes, altas ocurrencias de enfermedades causadas por el calor, lesiones accidentes y lesiones en el riñón, que es uno de los órganos más afectados por daños repetitivos causados por estrés térmico y una mortalidad temprana. Estos son algunos de las publicaciones de la Isla Network, solo en los últimos 5 años, generando evidencias de que trabajo causa enfermedades renales y otros tipos de enfermedades, pero como enfermedad renal
de causa nutricional es uno de los efectos más graves y mortal que afecta comunidades de trabajadores. Y esta enfermedad estaba descubrido en comunidades cañeros, porque cortar caña es uno de los trabajos más difíciles que se han medido. ¿Qué es estrés térmico? Tengo como unos slides un poquito más detallados, pero me gusta este slide para mostrar los pocos recursos que tenemos como humanos cuando se caliente el cuerpo. O sea, estrés térmico es más allá que solo la temperatura afuera. O sea, hay muchos factores que causan un estrés, que causa que alguien se siente el calor, más allá de la radiación del sol, de la humedad, de la reflexión del suelo a los rayos solares y el calor. También es una combinación de los factores externales con los factores internos, como la carga metabólica, que es como la fuerza física que uno hace para cumplir un trabajo. Entonces, la combinación de las dos cosas causa que un cuerpo se caliente, y las únicas adaptaciones humanas que tenemos es respiración, perspiración, vasodisolación, o sea, las vainas y los pasajes de la sangre van expanden para que la sangre es más cerca al piel, para que si toca un brisa, capaz que se pueden bajar la temperatura un poco. O sea, cada persona, si alguien en este grupo ha hecho ejercicio, ya sabes qué el cuerpo hace cuando se mueve. Esa es la única cosa que tenemos como humanos para bajar la temperatura del cuerpo. Sin nada más, se sobrecaliente muy rápido. Aquí un poquito mejor explicación de los factores externos. Los factores, solo voy a esconder mi video para no tener que verme. Los factores externos son la temperatura del aire y la velocidad del viento, la humedad relativa, la carga de trabajo y la tarifa por cantidad cosechada. Voy a explicar esto un poquito mejor más tarde, pero la manera de trabajar también es un factor externo. Falta de sombra natural y terreno expuestos en lugares donde se produce caña. En muchos lugares son tierras volcánicos que son negros o oscuros, que absorban la radiación del sol y se hace que se caliente un poquito más el ambiente. Y el vestimento. O sea, el vestimento puede ser, la ropa que usan los trabajadores pueden ser algo beneficioso, o sea, el textil smart que absorbe, que saca el sudor para que se evapora rápido, es algo bueno, pero si usan ropa que previene la evaporación del sudor o entrapa el sudor en el cuerpo, se puede calentar el cuerpo más. Entonces, el tipo de ropa que se usa en los trabajadores es algo muy importante. Puede proteccionar o puede dañar. Factores internos, la deshidratación, o sea, el consumo inadecuado de líquidos, la carga metabólica, que es la energía requerida para hacer un trabajo, condiciones de salud, por ejemplo, si alguien tiene alto o baja presión, como ya estaba hablando de vasodilatación de las venas, cuando uno tiene calor, puede causar problemas cardíacos. Si alguien ya pertenece de baja presión, pueden desmayar fácil si se caliente, si el cuerpo está intentando enfriarse. El sexo tiene que ver también, o sea, hay pequeñas diferencias entre hombres y mujeres. La masa muscular en hombres es mayor
Entonces, en general, empiezan con altas temperaturas más altas del cuerpo, pero si una mujer está embarazada, por ejemplo, ella puede tener una temperatura más alta que le pone en alto riesgo. Fiebre es algo muy importante, es algo que salió muy enfrente cuando en 2020, cuando pasó todo lo del COVID, que si uno está trabajando ya con una temperatura corporal alta y después están en condiciones de alta carga metabólica o trabajo pesados, y el calor ambiente está en mucho más alto riesgo de pasar por un evento de estrés térmico. El impacto de la exposición al calor no tiene que ser calor extremo, puede ser solo el calor, tiene un impacto social tanto en las empresas y en el individuo. O sea, enfermedades agudas por calor que puede convertirse a algo crónico. Hay un marcado aumento en riesgo de accidentes en gente que están expuestos a alto calor por muchas horas, y la muerte son, o sea, los impactos en el individuo, pero también en el impacto en la sociedad, o sea, la reducción en productividad, o sea, si alguien fallece en su trabajo o genera una enfermedad crónica que no se puede trabajar, causa un aumento en trabajo infantil cuando los niños tienen que reemplazar un papá o un hermano que se cayó enfermo o se accidentó en el trabajo, y aumenta el costo social si la gente necesita más acceso a servicios públicos, que resulta en los accidentes o en las enfermedades causadas por el calor. Una de las preguntas que siempre me hacen en discursos así es porque ahora, si por la historia de la humanidad gente ha estado trabajando en trabajos pesados en lugares calientes, y según las investigaciones que hemos hecho, son esas 4 razones como son los más vinculados a por qué estamos viendo eso más ahora. La manera de trabajar ha cambiado con la industrialización. Entonces, la gente no tiene la autonomía que tenía antes. Tienen que trabajar horas más largas y no tiene el autocontrol de parar cuando quieran. No es una cosecha propia, no es cosechas chiquitas, son grandes cañales, o sea, pasan todos los 6 meses de la cosecha trabajando en vez de periodos únicos. El trabajo a destajo en muchas investigaciones, no solamente en azúcar, en todo el trabajo agrícola y más allá, el trabajo a destajo está vinculado con peores resultados de salud. Esto es porque la gente ignora los señales del cuerpo cuando el cuerpo dice, hey, para, que ya estás mareado, vas a desmayar. Uno se esfuerza para trabajar un poquito más, para ganar un poquito más, y está vinculado con más accidentes y golpes de calor. Hay un incremento en la investigación y vigilancia con la minimización global de enfermedades infecciosas mortales. Se nota un poquito más estos tipos de enfermedades que eran como más silente. Entonces se están viendo más, se están poniendo más obvio, y el cambio climático, como ya hemos hablado. Ahora les voy a presentar los resultados primeramente basado en la iniciativa Adelante,
que es un estudio donde evaluamos 4.500 trabajadores de campo en Ingenio San Antonio, en Nicaragua. Es una evaluación muy compleja tras 5 años, donde vimos el manejo de temperaturas internas, o sea, enfocando en mantenerlos más bajos con las intervenciones que vamos a hablar más tarde. Un aumento de hidratación, que es parte de las intervenciones. La adherencia, o sea, la implementación de cualquier intervención y como un cambio de comportamiento y un cambio de cómo los trabajadores y cómo la gestión como organizacional, o sea, los diferentes componentes de una corporación o un ingenio, cualquier negocio, enfrenta o internaliza temas de salud ocupacional o estrés térmico o estrés térmico. Para los que están interesados en poner sus propias intervenciones o evaluar las intervenciones de estrés térmico que tienen en plazo, esta es como nuestra metodología, los 4A, decimos por los sedes en inglés, pero es evaluar los riesgos, abordar los brechos, ayudar a cerrar los brechos, enfocando mucho en los detalles para hacer cambios, para ajustarlo por el contexto específico a sus operaciones y últimamente para asegurar el éxito de la implementación y la sostenibilidad de largo plazo de cualquier intervención, para que cualquier inversión que hacen en esas intervenciones sea eficaz y exitoso. ¿Qué hicimos? En adición a varias mediciones biológicas, también enfocamos mucho en las mediciones de estrés térmico y esfuerzo físico, usando mediciones de GBH continua, que es temperatura del globo de bulbo húmedo, que es una combinación de los factores que he hablado antes de la clima, o sea, humedad, velocidad del viento, radiación, calor ambiental. O sea, es una maquinita que toma todo en cuenta para generar como la temperatura actual que uno se experiencia en campo. Para medir la fuerza física y hacer calculaciones de temperaturas del cuerpo. Hicimos estas mediciones con los polars de frecuencia cardíaca. Este es otro ejemplo de cómo medimos estas cosas en campo. Lo que sí hicimos era generar muchos datos de la fuerza física en varios puestos de trabajo en campo. Aquí son 3 cortadores de caña quemada, cortadores de semilla, que es corte de caña en verde, y riego por goteo. Ahora voy a explicar un poquito mejor qué es la frecuencia cardíaca y cómo se lo ha usado para definir las intervenciones para que sean mejor. Pero vale la pena explicar que el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima es una medición como objetivo de la intensidad real del trabajo. 100% es el máximo, que solo se puede sostener menos de 2 minutos. Y nosotros que estamos aquí sentaditos enfrente de una computadora, tenemos la frecuencia cardíaca máxima alrededor de 20%, solo para ponerlo en contexto mientras hablo de los resultados. También cuando estamos viendo la frecuencia cardíaca, vale la pena tener en mente la duración de la intensidad. O sea, como les acabo de decir, que 100% solo se puede mantener por menos de 2 minutos, pero
como vean, entre, o sea, los cortadores de caña quemada y los cortadores de semilla, tenía un porcentaje de su frecuencia cardíaca muy alto por casi 50% de su día, que es muy largo, es un tiempo muy largo. Para ponerlo en contexto, por eso, porque creo que ustedes conocen cómo es el trabajo de cortar caña. Para ponerlo en contexto, pedimos a nuestros fisiólogos de compararlo con otros tipos de actividades para ver. Entonces se ve los cortadores de caña a la izquierda, que su promedio en un día, una jornada de 5 horas y media, era 60% de frecuencia cardíaca máximo. Ese es casi igual a operaciones militares y corredores de otra resistencia. Estos son corredores de otra resistencia, son estos locos que hacen carreras largas de 2 o 3 días subiendo volcanes o corriendo en desiertos. Mucha fuerza física por un tiempo. Pero, y maratonistas, o sea, maratón vean que es un poquito más alta, pero está ahí en el mismo rango para tener el contexto de la fuerza que esta gente está haciendo. Vale la pena mencionar que mientras operaciones militares son más o menos los mismos horarios que un trabajador de caña, es una semana por año o una semana cada 3 años que hacen esa fuerza. Y los maratonistas lo hacen una vez al año, una vez en la vida, capaz. Lo mismo con los corredores de otra resistencia, que son, o sea, entrenan y después lo hacen correas una vez en la vida o una vez al año. Pero las 3 otras categorías tienen la mejor nutrición, mucho descanso, la mejor, o sea, los mejores equipos de médicos, deportistas, que ayuda en un tiempo de recuperación. Mientras los cortadores de caña que vienen de comunidades pobres, con mala nutrición en general, o sea, están trabajando 6 días por semana, en lo mejor caso, 6 meses por año. Entonces, continúes. Con un día de descanso, si tienen suerte, hay algunos lugares donde trabajan los 7 días de la semana durante la zafra. Y también hay que tener en cuenta que estoy presentando los resultados de corte de caña en un lugar donde haya intervención. Entonces, en la mayoría de lugares donde cortan caña manual, este resultado sería, o sea, la frecuencia cardíaca máxima va a subir un poquito y las condiciones van a ser peor. Entonces, en este buen caso se pueden ver la fuerza física que esas son atletas extremas. Es impresionante el gasto metabólico que tienen esa gente. Esa es otra manera de ver la intensidad y la frecuencia, que cortadores de caña están en una posición fuera de todo el resto del mundo en términos de la intensidad de su trabajo y la frecuencia en que realizan ese trabajo. Este es un ejemplo de las mediciones tras un día de trabajo. Se vean muy bonitamente los descansos que toman. O sea, no sé si están viendo ¿se pueden ver mi ratón? Sí. Ok, entonces estas bajadas aquí son los descansos. Entonces se ve que casi al minuto que dejan de cortar, baja la frecuencia cardíaca. O sea, es muy eficaz. Pero hay 2 cosas que quieren que vean en este slide.
Uno, la rapidez que van de descansando a full, o sea, pasa muy rápido, es instante. Entonces, este es el primer año que hicimos mediciones y según de todas nuestras investigaciones, esta primera hora, aunque el día está frío, esta primera hora es el momento más peligroso en todo el día. Entonces, aunque las temperaturas ambientales no son tan altas, no pueden olvidarse de la parte de la fuerza física. Y la fisiología del cuerpo humano es que por alguna razón tenemos mayor riesgo en las mañanas por los ritmos bueno, no sé cómo decirlo en español, circadian rhythms en inglés. Estamos más dispuestos a tener un golpe de calor en la mañana. La otra cosa que quieren ver es en este ingenio tiene o sea, la política es que al mediodía tienen que dejar de trabajar, pero los trabajadores tienen una cantidad que tienen que cortar por día. Entonces, el segundo momento más peligroso del día es aquí. Los puntos negritos son los promedios, pero estas líneas gris es el rango. Entonces se pueden ver al final del día, cuando se acerca el pito del mediodía que indica que tienen que parar de trabajar, hay varias gente que la están 90%, o sea, si el máximo es 100 y están dando 90% al final del día para terminar su trabajo. Este es solo otra vez comparando los otros grupos que hemos visto antes, para ver que, o sea, esta gente está trabajando fuerte. O sea, si aplanas la línea y veas por promedio, esta gente está corriendo un maratón de otra resistencia diario. Es una locura. Ahora hemos entrado en qué hacer, cómo enfrentarlo, ya sabiendo qué es estrés térmico, qué son los riesgos a los trabajadores, cómo prevenirlo. Aunque suena súper sencillo, descansos programados, sombra, la provisión de sombra, acceso a aguas y bebidas isotónicas y higiene en campo. Suena sencillo, pero los detalles, y es sencillo, pero hay que enfocar en la implementación y los detalles. En la mayoría de los países en Sudamérica, Centroamérica, bueno, en el mundo, usan como su marco legal de protección a los trabajadores las recomendaciones de OSHA o del ILO, que son muy parecidos. Pero cuando empezamos a enfrentar estrés térmico en el sector cañero, vimos que no era factible. Si seguimos las recomendaciones de OSHA, que son estos, nadie podría trabajar. Para explicar un poquito, este es el promedio de temperaturas que medimos en un cañal. Y estas como líneas así partidas son las recomendaciones de descansos por hora cuando llega a una temperatura. Los puntos gris aquí arriba son las temperaturas máximas. Entonces, mira, si vemos solo el promedio, hay veces que a partir de las 9 de la mañana, la recomendación, bueno, 9:30 de la mañana, la recomendación es por cada hora trabajado tienen que descansar 45 minutos. Hay veces, si vean temperaturas máximas, hay veces que antes de las 9 de la mañana ya no se puede trabajar, según OSHA. Entonces tomamos como un marco y hicimos una adaptación que proteja la salud de los trabajadores, pero que era factible para que la gente pueda trabajar. Y
se mantienen sanos. Este es como una vista de las 3 primeras zafras que trabajamos en el Ingenio San Antonio, mientras cada año agregamos descansos. Se pueden ver a este lado a la derecha cómo aumentamos en los varios sectores el porcentaje del día de descansos. Y quería mostrarles que con más descanso la producción subió. Voy a hablar un poquito más con más detalle. Estoy viendo que falta información en este, es un slide viejo, pero este trend, lo que vimos siguió. Con más descansos, produjeron más y sus indicadores de salud. Usábamos indicadores de salud de la riñón, mejoró. Esta es la medición de frecuencia cardíaca tras 2 zafras, mostrando la diferencia en la temperatura estimada del cuerpo. O sea, el goal fue mantener siempre la temperatura de los trabajadores abajo de 38 grados. Con intervención, el segundo año, se pueden ver que había una gran parte del día que todavía tenían la temperatura en un lugar peligroso. Entonces, cuando aumentamos en la próxima zafra la cantidad de descansos y la distribución de los descansos, se ve que muy bonitamente bajó la temperatura corporal tras un día de trabajo. Aquí es, o sea, en la segunda zafra que estudiamos, con menos descansos, pasaron en 1 hora y 45 minutos por día con temperatura, porque cuando pasas por 38 uno tiene temperatura. Mientras con más descansos, temperatura se bajó por solo en promedio 32 minutos. Sería mejor tener 0 minutos y van a ver que con la incrementación en los próximos años logramos bajar la temperatura casi nadie tenía temperatura tras un día de trabajo. Es una gran diferencia con solo unos minutos más de descanso. Solo viendo como en otra manera, perdón que no sabía que estuvo animado ahí. Si quieren sacar fotos de tu pantalla, esta es la agenda en que finalizamos como los descansos en los 3 tipos de trabajos que medimos. En los primeros años en corte de caña quemada, el primer descanso no fue hasta 8 de la mañana porque la gente quería aprovechar las temperaturas más frías de la mañana, pero cuando agregamos estos descansos de 10 minutos en la mañana, vimos un cambio importante en mantener el cuerpo más frío en todo el día. Entonces, este es la recomendación nuestra. Obvio, en cada lugar el contexto es un poquito diferente, las temperaturas son diferentes, pero en Nicaragua es de lo que estamos usando. Puedo pasar a esto al final si quieren verlo otra vez, o si tienen preguntas al final podemos volver a esto. La sombra, o sea, el descanso es importante. Lo ponemos enfrente porque tiene como un impacto instante y muy importante, pero la sombra también, o sea, si uno puede tomar sus descansos en la sombra, ayuda en bajar la temperatura. Puede ser una diferencia entre 10 y 5 grados si la sombra está bien preparado. Puede ser una sombra natural, pero tiene que estar cerca de donde están trabajando. En esto cuando voy a seguir insistiendo que los detalles importan, porque si tienen un descanso de 10, 15 minutos y uno quiere atravesar un cañal, o sea, caminar 400 metros,
este no es descansando, esto no ayuda a que baje la frecuencia cardíaca. Entonces, si uno está gastando su tiempo de descanso caminando, no es una intervención eficaz. Entonces, insistimos en que la sombra esté cerca de donde están trabajando. Igual que se mueve mientras la gente avanza en el campo, que sea portátil para que se mueve para acompañarles durante su día de trabajo. Tiene que tener espacio para todos, o sea, cuando estamos intentando enfriar el cuerpo, la radiación del calor del cuerpo es real. Entonces, si tienen mucha gente en un espacio chiquito, o sea, es como calefacción. Entonces, tienen que tener espacio, el viento tiene que pasar y tiene que estar tapado en el techo y 2 lados para ser eficaz en bloquear el sol. La hidratación, acceso fácil a agua potable y soluciones de electrolitos es esencial. También tiene que estar cerca de donde están y tiene que tener libre acceso. Calificar la cantidad de agua que uno tiene que tomar es muy difícil, pero la recomendación general es 1 litro por hora. Es importante que no sea obligatoria, que la gente autorregla como quieran tomar, porque puede ser peligroso si uno toma demasiado agua. Podemos hablar un poquito más de eso si hay tiempo al final. La recomendación general, 1 litro de agua por hora. Y 250 mililitros de electrolitas por hora también. O agua o solución de electrolitos. Creo que agua es mejor. Podemos discutirlo más al final si tienen preguntas, pero este como recomendaciones generales. Si estamos pidiendo que esa gente toma mucha agua, hay que dar acceso a saneamiento en campo. Más si tienen mujeres o otra gente vulnerable que están en campo. Si no tienen un lugar seguro de hacer sus necesidades, no van a tomar agua y este es peligroso. Esta es la solución que lo han usado en Ingenio San Antonio y ha sido muy eficaz. Otros factores importantes para considerar es la climatización. La climatización tiene que pasar al entrar la zafra, o sea, las primeras 2 semanas no se pueden trabajar a full de repente, o sea, necesitan tomar un tiempo para acostumbrarse al trabajo y el calor. También si alguien se enferma y toma un tiempo sin trabajar, cuando vuelvan a entrar a trabajar, tienen que climatizarse de nuevo. Este es el momento del año más peligroso, es el arranque de la zafra. Estoy muy consciente del tiempo, entonces voy volando en esa parte, pero no quiero minimizar la importancia de tener intervenciones bien implementados. Hemos visto muchos ejemplos de que un lugar hace una inversión muy grande y lo hacen como cheques en su lista de sí tenemos agua, sí tenemos sombra, sí tenemos descansos, pero cuando vean la implementación es la diferencia entre protección y no protección. He mencionado el peligro de hiperhidratación. Vimos en un ingenio que le daban bonos a gente por tomar agua. O sea, la persona que tomó la mayor cantidad de agua recibió un bono y era muy peligroso porque la gente estaba tomando mucha agua. Se pueden morirse por tomar mucha agua. Entonces, mejor no intervenir en la cantidad de agua más que dárselo. O sea,
nosotros como humanos, si tenemos sed, vamos a tomar. Si entienden la importancia de hidratación, los trabajadores van a tomar. Si tienen acceso a agua o bebidas isotónicas, van a tomar. Pero hacer como esforzar gente a tomar más que es en su naturaleza puede ser peligroso. Vimos otros, o sea, poner descansos en el trabajo, aumentaron el jornada del día. Entonces no ayudó porque tenían que trabajar más horas y eran más gastos metabólicos durante esas zafras enormemente largo. O sea, en Ingenio San Antonio el día de trabajo para corte de caña termina al mediodía. Si es corte de semilla terminan a las 2. Otros ingenios se han enfrentado en la hora de trabajo en maneras diferentes, pero extender el día por haber dado descansos no vale, no sirve. Y otro ejemplo de, o sea, sombra natural es excelente. Si hay sombra natural cerca de donde se están trabajando, no tienen que quitar su gente de esa sombra natural para ir caminando distancias largas a los toldos de sombra. Entonces, estos son algunas cosas que hemos visto en varios ingenios que son ejemplos de cuando las intenciones buenas fallan. Rápido les voy a mostrar, tras varios años de investigación y intervención con mejoras, cómo se ha bajado las medidas, o sea, la incidentes de lesión renal, que es uno de los efectos de estrés térmico crónicos. Estos son los primeros 3 años, se ve una diferencia grande en cómo se bajó los incidentes de lesión renal. En cualquier intervención hay que hacer mucho análisis de implementación, autoanálisis, no necesitan audito de afuera. Nosotros apoyamos a los ingenios con quien trabajamos y estoy mostrando Zafra 3 y Zafra 4. Estos son de la misma gente haciendo autoanálisis y enfrentando las dificultades que han encontrado en el momento. Y para mostrarles la diferencia entre la Zafra 3 y la Zafra 4. Mira, con una intervención bien implementada, muchísimo menos gente que se enfermó. Este también es para mostrar la diferencia entre un ingenio que tiene intervención y un ingenio que no tiene intervención. Se pueden ver en Ingenio San Antonio, donde hicimos la investigación. Ya han visto, o sea, se mantiene casi todos los trabajadores una temperatura corporal segura por todo el día. En un día solo tenían 32 minutos de peligro en promedio, mientras en el otro ingenio donde no hubo ninguna protección y trabajaron sin descansos y sin sombra, eran 2 horas y 9 minutos trabajando con temperatura de alto peligro. También para hacer la comparación de lesión renal, sin programa, después de un año vimos 18% de gente que tenía lesión renal y 1% en la última zafra con mejores prácticas y bien implementación. O sea, realmente hace una diferencia. Voy corriendo para dar tiempo para las preguntas, pero esta muestra de que aunque aumentan el tiempo de descansos, la producción subió. Entonces se pueden ver cuando empezamos la intervención 2018, con mucho más porcentaje de tiempo
del día de descanso, mira cómo subió las toneladas botadas por hora. Esta es otra versión de lo mismo. La columna a la izquierda son horas trabajadas total. Entonces, en adelante se pueden ver que solo están trabajando 4 horas por día, pero el promedio de toneladas botadas es 6.2, mientras en otros lugares donde trabajan más que el doble, están botando bastante menos. Este tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano, o sea, no es eficiente trabajar cuando uno está bajo esas condiciones de alto estrés térmico. Este está, o sea, haciendo énfasis en de que buenas prácticas salvan vidas, como van la reducción casi 90% de casos de daños renales. Es impresionante. Vale la pena mencionar también que la evaluación organizacional para ver la cultura de sí mismo, para poner salud ocupacional como un goal y un marco de éxito de todos. Hicimos como una evaluación de toda la organización para promover salud ocupacional como parte del negocio. Creo que voy a ir corriendo de esa parte para darles tiempo de hacerme preguntas, pero también parte de nuestro trabajo es analizar un retorno de inversión y como vean que la producción aumentó, vale la pena mencionar que con toda la inversión que hicieron en el programa, el retorno positivo de la inversión era casi 31%. Puedo explicarlo en más detalle a los que les interesa, pero creo que voy a parar de hablar y abrirlo un poquito a preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ilana, por la presentación. Veo una pregunta acá en el chat de Gustavo Sosa, que dice, ¿cómo abordaron los paradigmas que puede haber durante la implementación respecto a los descansos y sombras y aquellos que dicen, si descanso el cuerpo se enfría y luego me cuesta retomar? Es una excelente pregunta. Es una de las cosas que siempre decimos que cada lugar, o sea, puede ser el mismo país en dos partes del país que la gente, o sea, el contexto es diferente. Yo sé que en países latinos no le gustan que el cuerpo enfriar. La única manera de enfrentarlo es con educación. O sea, tener equipos de salud ocupacional o tener expertos dando charlas, dándoles información, explicándoles, o sea, yo les acabo de explicar la fisiología a un alto nivel, pero los trabajadores también, o sea, en nuestra experiencia, si vas al campo y le explicas la fisiología y muestran los datos, entienden. Y no es fácil, pero eso es lo que digo, como tener la cultura de salud ocupacional y tomar la cultura de prevención de estrés térmico en toda la empresa, porque es la única manera de enfrentar estos pensamientos de presión en esas comunidades. Gracias, Ilana. Hay una otra pregunta acá de Hubert Toma. Muchas gracias, Hubert. Que dice, aunque los resultados de la Zafra 3 están impresionantes, los del cuarto están aún más. ¿Qué hicieron distinto entre la Zafra 3 y 4 para lograr esos resultados? Muchas gracias, Robert. Sí, este es el parte de mi presentación que empecé a ponerme nerviosa y me fue más rápido. Este fue como la auto-audita que hicieron el ingenio. Nosotros apoyamos en dar una herramienta
para hacer un análisis diario en cómo se están implementando en cada frente, en cada grupo, cómo están las condiciones de la intervención. Entonces, entre 3 y 4 hicieron unas mejoras importantes en la implementación y la estrategia de tener una respuesta rápida cuando un toldo de sombra rompe o si no hay uno suficiente, hay demasiada gente en la misma sombra o tienen que caminar largas distancias para llegar a su toldo a descansar. Habían unos trabajadores rebeldes que no querían tomar sus descansos, pero con la educación los descansos eran obligatorios. Entonces hicieron un esfuerzo de enseñar a los trabajadores que tenían que dejar de trabajar en los momentos de descansos. Entonces esos tipos de evaluación continua y reacción rápida hizo la diferencia. Gracias por la pregunta, Robert. Gracias, Ilana. Una otra pregunta acá en la cajita de preguntas está que pregunta si en el estudio que realizaron no había pausas para la comida, solamente las pausas para descansos, había los dos. ¿Qué tal las pausas que hicieron durante el estudio? Sí, es una buena pregunta. En los grupos de caña quemada, ellos terminan su día al mediodía, entonces ellos tomaron su almuerzo al salir del campo. Con respecto a los otros grupos, sí tomaron sus descansos de almuerzo durante el transcurso del día y tomaron media hora en su hora de almuerzo. Muy bien, gracias. Y no veo más preguntas. Hay una última acá que dice si vamos a disponibilizar el material, la presentación que utilizaste, Ilana. Sí, podemos compartirlo a través de OneSucro. Perfecto. Bien, acá está una otra pregunta de Marielos Villatoro. Gracias, Marielos. ¿Cómo se realizaron las tomas de temperatura a los porteros y si tiene relación directa solo con descanso o tiene que ver también el nivel de hidratación con agua y bebidas de rehidratación? Bueno, voy a enfrentar la primera parte primero y después la de hidratación. La temperatura de los cortadores es una ecuación que está desarrollado de médicos de deportistas. El equipo que usamos es la marca Polar, que está desarrollado para equipos lo desarrollaron para equipos profesionales de deporte. Entonces, hay una ecuación en el software mismo que genera la temperatura internal según la fuerza física que uno está haciendo. Más probable es un poquito de una baja estimación de la temperatura porque no toma en cuenta las temperaturas ambientales. Por eso tenemos también la medición de la temperatura ambiental con esas maquinitas que mostré al principio. Entonces, nuestros fisiólogos hacen una ecuación con todos los datos para hacer un estimo de la temperatura corporal de cada uno. Con respecto a la hidratación es esencial para que funcione el cuerpo, para prevenir incidentes de estrés térmico, pero no va a afectar la temperatura en sí. Bueno, si está tomando agua muy fría, puede ayudar en bajar las temperaturas, pero el agua y la hidratación es más para que el cuerpo puede funcionar y que la gente se mantiene hidratado para hacer este esfuerzo tan grande que están haciendo diario en su trabajo. Gracias, Ilana. Hay tres preguntas más acá. Creo que tenemos más 5 minutos. ¿Tenemos más 5 minutos?
Creo que sí. Bien, una pregunta de Rafaela Gásparo. Gracias, Rafaela. Si tenemos ejemplos de campañas exitosas de comunicación de la empresa con sus gerentes, con sus colaboradores, y si hay materiales de orientación que ya estén listos y que pueden ser compartidos. Existen en el mundo. Mi recomendación sería que generan cosas para sus poblaciones, o sea, para sus trabajadores en el contexto propio. O sea, estrés térmico, golpes de calor, afectos al sol, o sea, la parte fisiológica, no cambia, o sea, el cuerpo humano es el cuerpo humano, ni importa de dónde sos. Entonces, o sea, materiales existen, pero no para, o sea, se pueden contactarme si quieres, con mi correo está aquí y podemos hablar más. Súper. Voy a ¿Hay más? Sí. mientras Sí. mientras las preguntas están llegando, acabo de mandar en un chat un link a un pequeño, son 4 preguntas para ayudarme con feedback de esta presentación. Si se pueden, por favor, tomar un minuto para llenarlo, sería de gran utilidad para mí, para la Isla Network, para saber quién participó y si era eficaz lo que se enseñamos hoy. Y yo sé que Bonsucro también va a mandar algo después para ustedes también, pero si pueden tomar 2 minutos ahora antes de colgarse, les agradezco mucho. Bien. Creo que voy a tomar acá más 2 preguntas y ahí cerramos por el tiempo. Una de Marielos Villatoro nuevamente. Gracias, Marielos. ¿Con qué materiales se construyeron los toldos para que duren el máximo de tiempo la tubería? Esa es una buena pregunta. Tiene que ser un metal liviano porque se están moviendo tras el transcurso del día. No tengo la respuesta, o sea, los ingenieros mismos, los ingenieros industriales de los ingenios, o sea, hacen su propia construcción, pero si quiere contactarme después, por favor, yo puedo ponerte en contacto con la gente de Ingenio San Antonio que se encargó de eso para apoyarles con la construcción en su lugar. Es parte de ser un centro de excelencia, es que tienen sus puertas abiertas y están muy disponibles y dispuestos a apoyar si quieren empezar con intervenciones propias. Igual nosotros. Bien. Y creo que la última pregunta acá, creo que la misma persona que preguntó antes sobre los tiempos, si el periodo de la mañana aparentemente causa más riesgos a los profesionales que el periodo de la tarde por los resultados que presentaste. Eso generó esa impresión de que las mañanas tienen más riesgos que las tardes. ¿Eso es cierto? Bueno, el estrés térmico es un riesgo todo el día, más en donde hay donde el calor existe. Lo que mencioné sobre el riesgo de la mañana es que por la naturaleza del cuerpo humano, el momento de la mañana es peligroso. O sea, uno piensa de que como las temperaturas son más bajas en la mañana, se puede dar a full y aprovechar el frío de la mañana, pero por el ritmo circadiano del cuerpo humano, nos calentamos rápido en la mañana, o sea, la temperatura del cuerpo sube muy rápido y entonces
muchas veces cuando hay accidentes, tanto en caña como en las operaciones militares que vimos en la presentación, comparando la fuerza física. O sea, los primeros días en la mañana es cuando haya una gran cantidad de accidentes. No quiere decir que el resto del día no es peligroso, pero es un momento clave para prestar atención, o sea, no ignorarlo y no poner un descanso porque el día está fresco. No sé si me expliqué bien. Okay. Creo que sí, gracias, Ilana. Hay una pregunta, una última pregunta acá en la cajita de Q&A, rapidito, creo que esa es más rápida, de Jefferson Villamar. Gracias, Jefferson. En una parte de la charla indicaste que mucha hidratación podría ser malo, lo cual podría ser muy peligroso para el trabajador. ¿Qué podría causarle? Se llama hipohidratación. Tiene que ver con el sal que existe en la sangre del cuerpo. Entonces, si uno toma demasiado agua, interrumpe los sinapsos del cerebro. Entonces, se puede causar la muerte por mis palabras en español se me van. O sea, es como la sangre es demasiado aguoso y todas las cosas que necesita para que funcione el cuerpo deja de funcionar porque es demasiado porcentaje de agua. Entonces, el agua es esencial, necesario, pero si uno hace un esfuerzo de tomar 5 galones de agua por hora, se puede morir. Bien, muchas gracias, Ilana. Muchas gracias a todos por los comentarios y las excelentes preguntas. A ti, Ilana, por la presentación que fue riquísima. Y les recomiendo a todos que aún tengan alguna pregunta o comentarios o que quieran dar el seguimiento al tema. Tenemos acá el correo de Ilana y ustedes pueden dar el seguimiento. De nuestra parte, muchas gracias por todo, por el tiempo y la participación. Y le paso la palabra a Ilana nuevamente para los recordatorios finales. Gracias. Muchas gracias, Livia. No, solo agradezco mucho la participación suya. Nosotros en la isla tenemos las puertas abiertas a quien les interesa conocer más en cómo implementar y evaluar sus intervenciones ya en un momento donde es más importante que nunca. Entonces, no duden en contactarnos. Vale la pena mencionar que los resultados de nuestra investigación fue incluido en la nueva versión del estándar de Bonsucro. Nosotros participamos en la revisión para asegurar que este recurso existe para los que pertenecen a Bonsucro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención y les deseo toda la suerte. Feliz día. Feliz día, Ilana. Nosotros enviaremos a todos los enlaces para las grabaciones y materiales y también una encuesta de satisfacción. Muchas gracias a todos. Un excelente día.